Bueno, en esta parte vamos a mirar un poco algunas cuestiones a tener en cuenta para los dictámenes periciales y luego veremos algún dictamen pericial en particular, si alcanza el tiempo. Si no, se los voy a compartir. Bien. Bueno, ustedes saben que las pericias ambientales requieren para su estudio numerosos profesionales provenientes de distintas disciplinas y ya a esta altura estamos entendiendo que las pericias son de carácter multidisciplinario. Vamos a hacer ahora análisis de algunas consideraciones generales respecto, por ejemplo, de la resolución 1143 del año 2003 en provincia de Buenos Aires, que es una normativa respecto de la disposición para los rellenos sólidos urbanos, el relleno sanitario, donde básicamente habla de algunas cuestiones del monitoreo que debe hacerse para las aguas subterráneas, para establecer la cantidad y los tipos de acuíferos, para ver entonces los sentidos de dirección y de escurrimiento, a los fines de construir una red de monitoreo de las aguas subterráneas, y lo mismo va a estar compuesta entonces por una serie de pozos de monitoreo en los acuíferos del lugar. Y en ese sentido, podemos ver que en algunas oportunidades podemos tener algún acceso a un freatímetro en forma fácilmente accesible. Entonces ahí vemos un conducto de 4 pulgadas que puede permitir el acceso de algún boiler para tomar muestra fácilmente accesible, debidamente marcado eh, y sin ningún otro tipo de impedimento que nos permita acercarnos y levantar esa tapa de ese freatímetro para introducir el sistema para la toma de muestra. Entonces, esto está cumpliendo en cierta manera esta consideración que hacía en la diapositiva anterior respecto de la construcción de una serie de pozos de monitoreo en un relleno sanitario urbano. En otras ocasiones podemos encontrarnos con la posibilidad de tener algún tipo de freatímetro que no contemple condiciones de accesibilidad, como este que estamos mirando acá en esta diapositiva. No sé si se ve bien, háganme saber. Donde acá la condición o la pauta para el ingreso es difícil, porque bueno, hay que llevar herramientas y a veces el perito no lleva todas las herramientas. Entonces uno quizás piensa que si lo mejor puede ser hacer una inspección previa, pero a veces solamente está permitido que la comunicación que hizo el perito va a ir un determinado día y horario y no puede ir un día antes, unos días antes, a mirar el lugar para ver las condiciones de acceso y la factibilidad de poder hacer la tarea, como en este caso que estamos viendo si el freatímetro está accesible o no. Entonces uno tiene que pensar en todas las variables posibles para hacer esta actividad. Los basurales también, o los rellenos sanitarios urbanos, deben tener colocado una serie de membranas para permitir el aislamiento, junto con una compactación que está en la parte inferior de arcilla, para hacer de modo de contención de los lixiviados de sistemas redundantes de seguridad. O sea que si la membrana se afecta de alguna forma, la compactación retenga la migración del lixiviado hacia los freatímetros. Entonces, acá estamos viendo la posibilidad de, en esta fotografía, que del lado derecho tenemos a alguien levantando la membrana que no está soldada. Entonces, apoyar la membrana sin soldarla no tiene ningún sentido, pero cuando ahí arriba se coloque la basura y genere el lixiviado va a migrar a través de las juntas de la membrana hacia la parte inferior de la tierra y lograr, en mayor o menor tiempo, lograr llegar al freatímetro. Del lado derecho estamos viendo una serie de membranas apoyadas sobre un terreno donde también
no están soldadas ni nada por el estilo y están apoyadas con neumáticos para que la membrana no se vuele. Evidentemente este tipo de construcción no tiene ningún sentido. Eso y lo mismo que hacer nada es exactamente lo mismo. Entonces siempre en estas cuestiones tenemos que tener en cuenta que eh, las cuestiones prácticas que uno va viendo en el desarrollo de la pericia. Depende del momento en que uno entre a hacer la actividad pericial y esto también forma parte de cuando uno construye lo que nosotros llamamos entonces el dictamen pericial. Volviendo a esta diapositiva anterior de la facilidad o la dificultad de ingresar eh, al, al freatímetro, hay un instrumento que recibe el nombre de Weiler o Boiler, se escribe Weiler, que en algún momento le puedo pasar algún material para que ustedes vean que es un sistema que es una especie de tubo donde se introduce entonces dentro de este caño que conecta con la capa de agua y uno puede tomar muestras de agua sin ningún tipo de inconveniente. Volviendo al desarrollo, también vemos que algunos materiales que dicen los carteles dentro del relleno sanitario que no se reciben, como ustedes pueden ver ahí, líquidos, explosivos, patógenos, chatarra de grandes dimensiones. Y la verdad es que cuando uno llega al basural, muchas veces se encuentra que estos materiales realmente están presentes. Entonces, a veces no hay correlación entre lo que se dice y lo que se hace. Y por supuesto también que el uso de la fotografía satelital para las pericias ambientales en general es una herramienta muy poderosa. Acá estamos viendo un basural este de la ciudad de Mar del Plata, que está marcado, bueno, unos puntos de muestreo, donde se han tomado con L líquidos, con B corta vegetales, y con S se están tomando muestras de suelo. Y se ve la parte más importante, donde acá tenemos ubicado el basural propiamente dicho, y acá se observa un arroyo que pasa por las cercanías de una granja ecológica y el derrotero que sigue el curso de agua y el aporte que realmente hay de este basural. Los lixiviados volcaban hasta a este curso, a este arroyo, contaminando entonces el vivero, dando valores significativamente altos. O sea, uno ve una serie de cuestiones que, por supuesto, después la afectación ambiental las tiene que comentar en la producción del dictamen. Y a veces uno tiene que hacer investigaciones que van más allá de lo que tenía pensado en un principio. Por eso digo que la fotografía satelital va a ayudar muchísimo a tomar cartas en el asunto respecto de la posibilidad de ver las acciones a continuar. Vamos a mirar un poquito y sin entrar en consideraciones netamente analíticas, algunas consideraciones previas en los análisis de laboratorio. Quizá ustedes no vayan a hacer la parte de laboratorio, pero igualmente son cuestiones que hay que tener en cuenta para mirar algunos criterios y observar algunas cuestiones. Por ejemplo, de decir que la concentración o que de un analito en una determinada matriz es cero. En realidad, la concentración cero no existe. Existe una concentración que se llama inferior al límite de detección. Entonces vamos a aclarar un poco los tantos, aclarando qué es el límite de detección, que acompaña también a un criterio eh, de idea y de concepto, que es el límite de cuantificación. En los métodos analíticos tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones: los límites de detección, los límites de cuantificación, la sensibilidad del método, la precisión y la exactitud. También tener una idea aproximada de las concentraciones esperables del analito a determinar, para que cuando uno le entrega al laboratorio la muestra, sepa en qué ámbito queremos ubicarla de concentración, en el sentido de decir, bueno, a nosotros nos interesa mirar microgramos por litro o miligramos por litro, y ahí será la técnica del laboratorio que variará según la concentración del analito que ustedes necesiten para cuantificar y relacionarla con algún aspecto legal, que es donde siempre estamos terminando. El perito ambiental toma la muestra con su grupo de trabajo
La manda al laboratorio, se analiza y la compara o la coteja con una normativa ambiental. Entonces esto también es parte de esas consideraciones previas que tengo que hacer en el dictamen pericial. Y por supuesto, decir al laboratorio qué concentraciones son las que quiero, que son las que espero encontrar, para saber si están debajo o encima de un valor límite legalmente establecido, a los fines de que el laboratorio nos dé el mejor método de análisis y si hay que aplicar alguna operación de tratamiento que la hará el laboratorio, y si necesito algún tipo de frasco especial, y también si necesito alguna tapa especial y algún tipo de conservante de la muestra. Estas son también tareas precisamente fundamentales para obtener una muestra totalmente representativa. Entonces, entrando un poco en ese fondo amarillo, para el concepto que quede gráfico, el límite de detección es la concentración más baja del analito que puede detectarse, aunque no puede cuantificarse con exactitud. O sea, tengo un nimbo, tengo una zona oscura en que no sé. Yo sé que debajo de esa concentración no voy a poder determinarlo con precisión. Por encima de esa concentración que me informa el laboratorio, sí. Entonces, como yo tengo una incerteza, no puedo decir tengo concentración cero. En esa incerteza, el laboratorio me va a informar, por ejemplo, 5 partes por billón, mi límite de detección. Entonces, yo no puedo decir que tiene cero, puedo decir que hay debajo de 5 partes por billón. Si la concentración es mayor, yo no tengo incerteza ni dudas de la concentración, y entro a tallar otro tema que está acá también consignado en color amarillo, que es la concentración más baja del analito que puedo cuantificar con exactitud, que es el límite de cuantificación. Entonces ahí sí, ya no tengo dudas de que mi método lo puede ver sin ningún tipo de inconveniente. Pero entonces tengan en cuenta que siempre el laboratorio, cuando no encuentra, no le va a decir cero, le va a decir menor que el límite de detección. Y cada técnica va a tener determinado un límite de cuantificación. Bien, un segundo. Entonces, cuando uno mira un poco el límite de detección y cuantificación a los fines analíticos, y sin complicar demasiado la cosa, uno tiene una línea de base cuando está haciendo una medición y hay lo que se llama ruido. Entonces hay una variación de ruido y esa desviación de 3 veces el límite del blanco es lo que yo llamo el límite de detección. Y para un factor del promedio de la variación del blanco multiplicada por 10, me va a dar el límite de cuantificación. Acá voy a tener incerteza y acá ya voy a tener certidumbre. Lo aclaro bien como para que quede absolutamente claro, sin entrar en más detalle que ese. La otra cuestión importante de un método analítico, que ustedes tienen que encontrar, o que el laboratorio, mejor dicho, les dé, un método que sea sensible, que es la relación entre la variación de la señal con la concentración. Esto es la sensibilidad, la variación de la señal con la concentración. Entonces, lo que voy a pretender es tener un método que sea altamente sensible, o sea, que me dé una alta señal ante la más baja concentración. Entonces, por eso es importante decir en qué ámbito de concentración vamos a ubicarnos en función de que del parámetro legal que tengo que cotejar, porque no es lo mismo decir 5 microgramos por litro que 5 miligramos por litro. Tengo varios órdenes de magnitud diferentes y la sensibilidad va a ser diferente y hay métodos que se van a adaptar mejor a una u otra circunstancia. Sin complicar la cosa y siguiendo un poco el orden para ir redondeando el tema este en una síntesis básica, es la relación entre considerar los criterios de la precisión y de la exactitud. Entonces, ¿qué es la precisión? La precisión está relacionado con el grado de dispersión que presenta una serie de resultados obtenidos con réplica de la misma muestra. Es decir, yo mido la muestra 10 veces y las 10 veces me da 1 miligramos por litro. Entonces, mi método es preciso. Ahora, la otra pregunta es, ¿mi método es exacto? Entonces, es el otro criterio. Ese
esa exactitud es el grado de concordancia entre un resultado y el valor real. Vamos a mirar entonces estas cuatro imágenes que están abajo, borrando lo que escribí recién para claridad conceptual. Y acá me dice alta precisión y baja exactitud. Fíjense que todos los puntos están alineados. Entonces yo acá medí 10 veces la muestra. Me da todos valores muy cerquita, pero lejanos del valor exacto. Entonces quiere decir que en este caso estamos teniendo un método que tiene alta precisión pero baja exactitud. Fíjense en este caso, están en el centro, muy compactados, entonces el método es preciso y es exacto. Acá ya están dispersos, tienen baja precisión, o sea, la medición de las réplicas están dispersas, pero están cerca del centro del valor real, pero desviadas. Baja precisión, alta exactitud. Y luego, acá la peor de las situaciones, baja precisión y baja exactitud. Borrando entonces y cambiando el color, siempre lo debía necesitar estar situado, es acá. Alta precisión, alta exactitud. Precisión, entonces, grado de dispersión de los resultados entre sí con réplica de la misma muestra. Y la exactitud, la concordancia entre un resultado y el valor verdadero o el valor real. Bien. Por supuesto, esto es mucho más complicado de lo que estoy explicando acá. Estoy tratando de hacer una síntesis lo más abreviada posible a los efectos de explicar esto para distintas áreas de formación profesional y evitar entonces discordias. Bien, acá hay una pregunta, dice, ¿cómo nos damos cuenta de eso? Bien, entonces es fundamental que los laboratorios estén acreditados, estén por un lado acreditados para las técnicas analíticas que el laboratorio dice hacer, y si uno tiene dudas, lo que puede hacer es una de las muestras la prepara uno. Entonces, ¿qué hace? Uno prepara una muestra de concentración conocida. Supongamos que se está midiendo arsénico y uno prepara un patrón de 5 miligramos por litro y esa la hace pasar como una muestra y espera el resultado del laboratorio. Entonces uno se va a dar cuenta de cuál es la exactitud y la precisión del laboratorio con el resultado que nos informe. O sea, estamos chequeando el laboratorio con una muestra de concentración conocida, haciéndolo pasar como una incógnita, donde nosotros sí conocemos adecuadamente la concentración de la muestra que hemos fabricado a los efectos de chequear y controlar el laboratorio. De hecho, en mi actividad pericial profesional, en la asesoría pericial, muchas veces de métodos que no hacíamos nosotros, lo chequeábamos de esa forma con el laboratorio externo que contratábamos. No sé si queda claro para quien hizo la pregunta. Bien, vamos a hablar un poquito de la toma de muestra y contramuestra. Bueno, entonces, un tema fundamental, tanto en toxicología ambiental como en toxicología forense y otras áreas de las disciplinas donde deben tomarse toma de muestra, es muy importante tener en cuenta la conservación de la muestra. Entonces, cuando uno está tomando una muestra, el objetivo es tratar de tomar esa muestra y mantener las condiciones del sistema al momento del muestreo y trasladarlas en la muestra sin que se altere hasta que llegue al laboratorio. Es decir, hablando en otras palabras, las propiedades deben permanecer inalteradas durante todo el proceso de manipulación y análisis de la muestra, y esto involucra hasta que llegue al laboratorio y el laboratorio emita el resultado analítico. De esta forma, entonces, el valor debe ser lo más próximo posible al valor real que tendría ese parámetro en estudio de la muestra sin manipular. O sea, en el lugar donde fue tomada. Uno la toma, la lleva al laboratorio y la quita de ese entorno. Entonces la pregunta es, ¿cómo debe conservarse la muestra? ¿Qué temperatura? Debe agregar hielo, congelar, envase de vidrio, de plástico, tapa de vidrio, de plástico, algún agente conservante. Esto nos tienen que informar entonces el laboratorio. Y es fundamental saber esto y conocer esto porque puede suceder que la muestra esté mal tomada y esto haga que la pericia caiga y no siga su proceso. Hay muchísimos
Perdón, hay muchísimas condiciones, a la bibliografía respecto a la descripción de la conservación de las muestras, de los distintos parámetros para distintos tipos de muestras. Acá vemos, por ejemplo, algún tipo de consideración en cuanto, por ejemplo, el parámetro DBO, demanda biológica de oxígeno, dice plástico o vidrio, pero dice vidrio preferentemente, de 2 a 5 grados en la oscuridad y un almacenamiento máximo de 24 horas. Demanda química de oxígeno, también vidrio preferentemente. Ya debe agregarse ácido sulfúrico a pH menor que 2, mantener oscuridad entre 2 a 5 grados y 5 días. Entonces, si uno debe tomar una muestra para hacer DBO y DQO, ya de mínima tengo que tomar 2 frascos. ¿Por qué? Porque las dos condiciones de mantenimiento son diferentes. Fíjense si uno tomara metales, plástico o vidrio borosilicato, que es un tipo de vidrio especial, filtrar y agregar ácido nítrico y se puede mantener un mes. Es decir, que si yo tomo para tomar DBO, DQO y metales, ya tengo que ir munido de 3 frascos diferentes para las muestras y 3 más para frascos con contramuestra. Porque las contramuestras las tengo que tomar y dejárselas a quien está siendo peritado. Salvo que el perito oficial se lleve las muestras y las deje a resguardo bajo las órdenes del juez que va a decir qué hacer con esas contramuestras. Así que eso hay que tener cuidado tampoco de manipularse como uno quiere. Fíjense, por ejemplo, para desarrollar, medir coliformes fecales, plástico vidrio, pH menor que 7, menor que 7, perdón, agregar tiosulfato de sodio, oscuridad, otra condición distinta. O sea que si yo quiero tomar estos 4 que marqué con óvalos sobre la palabra de color rojo, necesito 4 frascos con 4 condiciones de trabajo diferentes. Con contramuestras son 8 frascos. ¿Se entiende, verdad? En la pericia es muy común encontrar, a veces cuando uno recibe como perito oficial, y también a veces podría recibirlo como perito de oficio, es que reciba un frasco para hacer 10 parámetros que deberían mantenerse en 10 condiciones diferentes. Esa muestra no sirve para nada. Entonces no pierdan tiempo haciendo ningún tipo de análisis, porque lo que están haciendo es perder el tiempo y hacer gastar dinero sin ningún tipo de acción valedera, porque va a ser absolutamente cuestionado. Entonces, cuidado con esa actitud. Y no menor, también la seguridad de la persona que realiza la toma de muestra, porque la recolección de toma de muestra, en particular ambientales, en principio puede tener ciertos peligros para la salud de la persona que lleva a cabo la tarea, ya que esas muestras pueden tener propiedades, parámetros tóxicos, pueden ser corrosivas, explosivas o incluso pueden ser inflamables. Esto se da mucho en lo que son las muestras ambientales. Entonces también uno tiene que ir preparado con esa cuestión de saber adecuadamente qué es lo que uno va a tomar y cómo va a estar enfrentado. Entonces voy a necesitar elementos de protección personal para el cuidado de quién va a tomar la muestra. Implica entonces en ese cuidado mínimo el cuidado de los ojos, el uso de guantes de látex o de otro tipo. Recuerden que el látex no es un guante protector de característica universal y que vamos a necesitar saber con qué compuestos químicos vamos a manipular para utilizar el tipo de guante más adecuado. Y por otra parte, el uso de botas y ropas adecuadas al químico que uno va a manipular. También puede ser necesario, según la circunstancia, utilizar mascarilla y respiradores de oxígeno cuando un muestreo se va a realizar en pozos o áreas cerradas y en acúmulo de residuos químicos. Puede haber una disminución significativa de oxígeno donde las mascarillas no me van a servir, voy a necesitar tener algún respirador, ya sea con tanque autónomo o con línea de suministro de aire. Entonces, todas estas circunstancias las tengo que evaluar para ver cómo voy munido en mi ropa de trabajo y mis equipos de protección personal al día que voy a hacer entonces la muestra. Pues si no llevo nada, uno tiene que presuponer que puede haber distintas circunstancias. Todo tengo que ir munido con una actitud de máxima. Recuerden siempre eso, porque muchas veces uno no puede hacer una inspección a priori
de dónde va a ir a hacer el muestreo. Entonces esto va a llevar a que tenga alguna circunstancia de que no va a poder hacer la pericia si no llevó todos los elementos adecuadamente. Algunos parámetros se deben medir in situ. Entonces, cuando uno toma muestras ambientales, y en particular muestras de agua, tiene que tomar el pH, la temperatura, la conductividad, el oxígeno disuelto, el color, el olor, etcétera. Esos son parámetros que hay que medir sí o sí in situ. Entonces, los cuatro primeros, hay sondas que en un mismo equipo me pueden dar los cuatro parámetros, uno a continuación del otro. El color, uno puede decir, bueno, el color es tal, color azul, el rojo, lo que fuera, y el olor, olor a tal compuesto, olor a hidrocarburo, olor a huevos podridos, o el olor que uno le recuerde algo, lo puede anotar como una descriptiva de importancia cuando hace la toma de muestra. Equipos que debería pensar en llevar para tomar aguas superficiales, continentales, marinas, de río, etcétera, para tomar muestras destinadas al análisis químico y biológico y bacteriológico, es la botella de Van Dor. Esa botella de Van Dor se abre en los extremos y tiene una especie de buzo, una especie de sensor de profundidad, que cuando está a la profundidad con ese cable de este señor que lo tiene con su mano y llega a la profundidad que deseamos, ese cordel está marcado por metro, uno larga el buzo, que es una pesa, y esta botella que está abierta en ambos extremos, cierra y toma la muestra a la profundidad que deseamos. Y tenemos también lo que se llama la draga Bambin. Esto es para muestreo de sedimentos. Vamos a ver si funciona un pequeño video que está en inglés, que dura unos pocos, es corto, pero creo que es representativo de lo que quiero mostrarles antes que corte esta sección. Now, the way this works, okay, what happens is there's a trigger here. These are the plungers on both sides that will close off this little device. What's going to happen? Pull this one over. You're going to put that loop right there. And on the other side, you're going to pull this one up. Ahí lo está abriendo. This is about $110 grams, so it's not terribly. Fíjense ahora. So this is what happens. You're going to lower it down in the water. Lo sumerge a la profundidad que desea y cierra las bocas a la profundidad que desea, largando el buzo. Esa pesa que ven ahí es la que actúa para cerrar. Abre un extremo y puede hacer las mediciones in situ. Temperatura, oxígeno disuelto. Ahí va a medir el índice de refracción de la muestra. Harvard. That's how you do it. Bien, a ver si nos deja ver este antes que termine. Este es el tomador de muestra de sedimento, el muestreador Bambin. Entonces va a tomar muestra de sedimento, ese muestreador Bambin.
Se abre el muestreador y ahí saca todo el sedimento que tomó, del mismo punto.